Bienvenidos a nuestra actividad de hoy. Describiremos a los reptiles de tal manera que ustedes los puedan caracterizar como los primeros vertebrados auténticamente terrestres, sobre la base de sus caracteres generales y especiales, así como de los avances evolutivos, estructurales y fisiológicos. Mediante esta lectura de Hickman et al. 2006, podemos hacer algunas aseveraciones. Los anfibios, con su incipiente desarrollo, pudieron hacer una conquista importante del medio terrestre. Sin embargo, tenían que regresar al medio acuático o húmedo para reproducirse. El linaje que comprende a los reptiles, aves y mamíferos produjo un huevo que podía ser puesto en la tierra. Este huevo independizó a los primeros reptiles del medio ambiente acuático al liberarlo del desarrollo de las etapas en el agua o en ambientes muy húmedos. En realidad, la charca no había sido eliminada, sino que había quedado dentro de una serie de membranas extraembrionales de ese huevo que le brindaban protección al embrión para su desarrollo en el medio ambiente terrestre seco. Los reptiles son vertebrados auténticamente terrestres. Los reptiles tienen una diversidad bastante amplia y han sido capaces de conquistar los hábitats terrestres y acuáticos con bastante éxito. Poseen un huevo amniótico que debe su nombre a la membrana más interna que posee, que le brinda protección al embrión para su desarrollo en el medio ambiente seco. Adicionalmente, hay membranas que también le van a proporcionar nutrición al embrión. Además, los reptiles poseen una piel seca y escamosa para evitar la pérdida de agua, fuertes mandíbulas y fecundación interna, avances en los sistemas respiratorio, excretor y nervioso. Y a pesar de que son ectotérmicos, muchos hacen el control etológico de su temperatura corporal. Origen y radiación adaptativa de los reptiles. Los amniotas evolucionaron a partir de una línea de formas pequeñas parecidas a lagartos, conocidos como captorrínidos. Estos retenían las características del cráneo de los primeros tetrápodas. Los primeros en separarse de estos captorrínidos fueron los reptiles mamiferoides, quienes tenían un cráneo sinápsido y dieron origen a los mamíferos. Posteriormente, los reptiles actuales aparecieron con un cráneo diápsido. Ese cráneo diápsido posee dos aberturas en cada hueso temporal. En estos diápsidos se agrupan casi todos los reptiles actuales, los extintos dinosaurios, el linaje de las aves, a excepción de los quelonios. Los quelonios son anápsidos, es decir, su cráneo no posee aberturas temporales. Se cree que la gran radiación de los reptiles en el Mesozoico se debe justamente a la cantidad de hábitats que ellos pudieron conquistar. Clasificación de los reptiles. La clasificación de los reptiles está fundamentada en la presencia de aberturas en los huesos temporales. La subclase anápsida comprende a amniotas que no poseen aberturas temporales en su cráneo. Allí se ubican actualmente los quelonios. La subclase diápsida son amniotas cuyo cráneo posee dos aberturas temporales. Allí se agrupan los lepidosaurios, que son reptiles de postura tendida, donde vamos a encontrar los lagartos y las serpientes. Y los arcosaurios, que dieron origen a los extintos dinosaurios, cocodrilos y el linaje de las aves. Finalmente, la subclase sinápsida está representada por amniotas que poseían una única abertura en cada hueso temporal y está representada por el linaje de los mamíferos. Características de los reptiles que los distinguen de los anfibios y a la vez nos hacen comprender que son los vertebrados o los primeros vertebrados auténticamente terrestres. En primer término, la piel de los reptiles
Es dura, seca y escamosa, que ofrece protección ante posibles daños físicos. La piel de los reptiles representa el mayor compromiso de estos con una existencia terrestre. Está formada por una epidermis delgada provista de escamas. Estas escamas son queratinizadas. Una dermis amplia que contiene melanóforos, y esta dermis es apreciada en marroquería. La marroquería son técnicas donde se utilizan la piel o el cuero de los animales para producir bienes para los seres humanos. No obstante, en la actualidad, con las ideas conservacionistas y ecológicas, esta práctica ha disminuido sustancialmente. Los reptiles, a excepción de los ápodos, tienen un soporte corporal mejor desarrollado que el de los anfibios y sus extremidades están eficientemente diseñadas para el desplazamiento terrestre. Se observa en el esqueleto de los reptiles una mayor osificación y el plan estructural del esqueleto se mantiene como en anfibio, es decir, un esqueleto craneal, un esqueleto postcraneal. Este esqueleto postcraneal va a estar representado por una porción axial que conforman la columna vertebral, las costillas y el esternón, si existe, y un esqueleto apendicular formado por las cinturas y las extremidades que a ella se articulan. Desde el punto de vista de las innovaciones, en el esqueleto de los reptiles se observan dos innovaciones importantes. Una es la presencia del paladar óseo secundario que desarrollan los cocodrilos. Este paladar óseo secundario permite la respiración durante la deglución de presas grandes y el exoesqueleto de los quelonios que les brinda una protección extra. Con respecto a las extremidades, las patas de los reptiles tienden a ser erguidas y se encuentran debajo del cuerpo del animal. Esta disposición permite un andar más rápido y un soporte corporal más adecuado para el ambiente terrestre. En cuanto al sistema circulatorio, este es más eficaz y le permite una presión sanguínea más alta que los anfibios. Por lo tanto, los reptiles son animales con una vida más activa que la de los anfibios. En los reptiles se inicia la separación ventricular, la cual se hace total en cocodrilos. Esta separación, aunque sea incompleta, le permite al reptil mantener flujos sanguíneos diferentes en cuanto a la circulación arterial y la circulación venosa, de tal manera que no hay mezcla de sangre y se mantienen dos circulaciones funcionales independientes. Al observar el corazón de este lacértido, podemos visualizar el árbol arterial que nace a partir del ventrículo. En primer término, de la porción más derecha del ventrículo, tenemos la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar conduce sangre venosa hacia los pulmones. Luego, el arco aórtico izquierdo, que se inicia en la porción media del ventrículo y dobla a la izquierda, y antes de unirse con su homólogo para formar la aorta dorsal, da origen a la arteria celíaco-mesentérica que irriga varias vísceras. Luego, de la parte más izquierda del ventrículo, nace el arco aórtico derecho. Como su nombre lo dice, dobla a la derecha, y antes de unirse a su homólogo para constituir la aorta dorsal, este arco aórtico derecho forma el tronco carotidio que da origen a las arterias carótidas que irrigan la cabeza o el sistema nervioso central. Del arco aórtico derecho parten las arterias subclavias que van al brazo. Existen algunas derivaciones en el corazón de los reptiles cuando hay inmersiones prolongadas o letargo y la respiración está disminuida. En primer término tenemos el conducto carotidio que se encuentra en los lagartos y es una derivación entre el arco aórtico correspondiente y las carótidas, es decir, se le da importancia a la irrigación de la cabeza
con respecto al resto del cuerpo. Otra derivación que puede existir es el conducto devotal, que lo encontramos en tortugas y serpientes. Es una derivación entre las arterias pulmonares y los arcos aórticos, con la intencionalidad de que si la respiración pulmonar, por supuesto, está impedida, la sangre se deriva hacia el resto del cuerpo. Y finalmente existen un foramen de Panice, que es un agujero que existe entre los arcos aórticos. Esto ocurre en los cocodrilos y su acción es esa, la derivación sanguínea entre estos arcos aórticos. Los reptiles han desarrollado eficaces estrategias para evitar la pérdida de agua. Los reptiles tienen un riñón metanéfrico, como todos los amniotas, con su conducto independiente, que es el uréter, pero los reptiles carecen de asa de Helen, que sí está presente en el riñón de los mamíferos. En los mamíferos, estas asas de Helen le permiten concentrar solutos en la orina y poder absorber agua a partir de esta. Los reptiles, por lo tanto, desarrollan dos estrategias fundamentales. En el caso de los reptiles terrestres, ellos producen como residuo nitrogenado ácido úrico. El ácido úrico les permite crear una orina semisólida, ahorrando agua al desechar esa orina. Mientras que en el caso de las tortugas y de los cocodrilos, cuando hacen vida acuática, ellos pueden producir urea o amoníaco. Otra estrategia que utilizan los reptiles para evitar la pérdida de agua es el desarrollo de glándulas secretoras de sal. Estas se pueden encontrar cerca de la narina o de los ojos en las tortugas o en la lengua en el caso de los cocodrilos marinos. Estas glándulas tienen la propiedad de producir un fluido salino hiperosmótico con respecto a los fluidos corporales. Esto permite eliminar rápidamente la sal y al disminuir esta en la orina se puede reabsorber agua a nivel de la cloaca. El lodo amniótico, que ya hemos mencionado, permite el desarrollo de crías grandes en ambientes relativamente secos. En la imagen podemos observar un embrión de gran tamaño, un embrión reptiliano, que su demanda energética es suplida por el saco vitelino, que no es de origen extraembrionario. Las restantes membranas que se encargan de proteger el embrión son el amnio y la alantoides, que tienen que ver con el intercambio gaseoso y la excreción. Y más externamente, el corión y la cáscara, que brindan protección al embrión y reducen la pérdida de agua. Los reptiles tienen algún tipo de órgano copulador que permite la fecundación interna. La fecundación interna es un requisito obvio para un huevo con cáscara, ya que el esperma debe alcanzar al huevo antes que éste sea protegido por la albúmina y por la cáscara. El órgano copulador es una evaginación de las paredes de la cloaca. Existen en los reptiles dos tipos de órganos copulador. En la mayoría se observan hemipenes, que son pares, pero funcionan uno en cada momento de apareamiento. Mientras que en los quelonios se desarrolla un pene eréctil. En todo caso, el esperma llega a este órgano copulador mediante el conducto deferente desde los testículos. Los patrones de reproducción en los reptiles pueden ser ovíparos, ovovivíparos, vivíparos e incluso puede desarrollarse la partenogénesis. En todo caso, en cualquier patrón de desarrollo que manifiesten los reptiles, la cría nace en imagen y semejanza de los padres, es decir, el desarrollo es directo, no existe metamorfosis. El sistema nervioso reptiliano es considerablemente más avanzado. ¿Qué ocurre acá? Aunque el encéfalo de los reptiles sigue siendo pequeño, se observa un aumento considerable en cuanto a la proporción del tamaño del cerebro o de los hemisferios cerebrales respecto a todo el encéfalo.
Además, en los cocodrilos se desarrolla la primera corteza cerebral verdadera o neopalio, que tiene que ver con funciones avanzadas y con conductas más complejas. Los órganos sensoriales de los reptiles también están bastante desarrollados, a excepción del oído, que es bastante primitivo. Se observa en la serpiente un gran desarrollo del órgano de Jacobson u órgano vomeronasal, también presente en los lagartos. Es importante destacar acá que el centro de integración nerviosa se desplaza desde el mesencéfalo, es decir, desde los lóbulos ópticos, hacia el telencéfalo o cerebro. Acá les muestro un ejemplar de la iguana verde, iguana, el cual estudiaremos en el laboratorio y ustedes podrán identificar gran parte de estas características que hemos mencionado en esta clase de hoy. Dicho esto, les agradezco la atención prestada y les espero para nuestra próxima actividad.